es la vesícula. La vesícula, histológicamente, en el caso de un eczema, es por espongiosis. O sea, esa lesión multitabicada se produce por edema intercelular, o sea, eso se denomina espongiosis. Y los síntomas, y el síntoma principal del eczema es el prurito. La piel puede tener una respuesta inflamatoria ante estímulos exógenos o endógenos, presentando clínicamente una dermatitis vesiculosa y pruriginosa más frecuente en personas predispuestas. El eczema es un patrón clínico patológico de inflamación cutánea debido a múltiples etiologías. El eczema es una forma de respuesta. Las dermatosis eczematosas son frecuentes. Repito nuevamente que me pueden interrumpir en el momento que quieran mientras esté hablando. Yo es como que trato de avanzar, pero me cortan cualquier cosa. Según el tiempo de evolución se distinguen 3 fases sucesivas. El eczema agudo se caracteriza por la aparición de lesiones eritematosas, edematosas, muy pruriginosas, sobre las que van apareciendo vesículas que se rompen fácilmente. En el eczema subagudo ya disminuye el componente vesículo exudativo y va habiendo costras, descamaciones, escoriaciones. Que siempre la escoriación es por rascado, porque es una dermatosis pruriginosa. En el eczema crónico no hay vesículas, predomina la descamación y la liquenificación, esos cambios en la piel producidos por el rascado. Aquí estamos viendo un eczema agudo, entonces donde vemos eritema y vesículas. Aquí un eczema agudo, en este caso post-tratamiento con permetrina por una escabiosis. Fíjense que acá, por ejemplo, al paciente le va a seguir picando la piel, entonces va a tender a seguir repitiendo la permetrina y va a estar cada vez peor. Entonces, saber que, o sea, que bueno, cualquier medicamento puede dar dermatitis de contacto, pero la permetrina también, y estamos Profe, tratando... Sí, pregunta. perdón, desde hoy que hay unos compañeros en sala de espera todavía. Pero yo estoy dejándolos entrar a todos, a ver, espera un segundito. Están todos adentro, ¿eh? Fui dejando entrar mientras... Ajá. Tengo 2 compañeras que están, A ver, ya ahí me ya les fijo. figura como que están en sala de espera. Porque acá cuando me aparece en la compu yo los... Ahí está, ahí entró. Sí, las había... Yo va apareciendo en mi pantalla y los voy dejando entrar. Por eso por ahí me paro, dudo un poco lo que digo porque estoy dejándolos entrar. Aquí estamos viendo un eczema que ya se va tornando más subagudo porque tenemos ya menos secreción, menos eritema y presencia de costra. Y aquí fíjense que lo que nos llama la atención también no solamente que es un eczema, sino que tiene un límite bien neto. ¿Por qué puede tener este límite bien neto en el antebrazo? En este caso era un eczema de contacto o dermatitis de contacto por los guantes de goma. Aquí ya es un eczema subagudo. Fíjense que hay presencia de costras, de escamas. Esto en el contexto de que cuando estamos viendo en un niño estos eczemas tan extensos y a esta edad que predomina en pliegue antecubital, ¿qué se les ocurre que le puede estar dando un eczema a este chico? También parece que en la mejilla tiene algo. Un eczema atópico. Entonces, este es un eczema en el contexto de una dermatitis atópica. Aquí estamos viendo un eczema por contacto, por la aplicación de crema. Fíjense cuántos componentes tienen las cremas, esto en las piernas de un paciente diabético. La verdad que no me acuerdo qué nombre comercial era el que se ponía, pero puse los componentes de esta crema para diabetes y fíjense, tenía todos estos componentes, o sea, les nombré 3, pero seguían.
O sea, era un eczema por contacto, y el paciente puede haber, que es cuando es por medicamentos de tipo alérgico, cuando el paciente puede haberlo usado bastante tiempo sin que le produzca nada, entonces como que le cuesta relacionar la crema con su lesión de piel que le va apareciendo y empeorando, por supuesto, cuando se lo sigue poniendo. Aquí un eczema crónico, fíjense que vemos lesiones secas y lesiones liquenificadas, o sea, una piel engrosada, con cambio de la pigmentación, del cuadriculado normal. Esto es cuando continúa el contacto, por ejemplo, en el caso de un albañil, que el contacto con cemento es un contacto frecuente, eso para decirles una profesión, por ejemplo. Aquí un eczema crónico donde se ve una franca liquenificación, fíjense la piel engrosada con aumento del cuadriculado normal de la piel, con áreas hiperpigmentadas. Cuando hay liquenificación siempre tiene que estar el rascado. Las formas clínicas del eczema están determinadas por el predominio entre el agente excitante o la predisposición individual. En el caso de un eczema por contacto, lo que predomina es el agente excitante, o sea, ¿cuál es la causa? En una dermatitis atópica, el agente puede ser mínimo, por ejemplo, una ropa sintética o la lana, y en este caso la predisposición individual es clave para que se reaccione. En cuanto a las causas de eczema, tenemos eczemas, o sea, basadas, mejor dicho, en un criterio patogénico. El eczema exógeno es por la exposición cutánea a noxas ambientales, por ejemplo, medicamentos, plantas, agentes físicos, químicos, bacterias, hongos, polen. Eczema endógeno constitucional son sujetos que padecen un síndrome complejo genéticamente condicionado denominado atopía, que incluye la tendencia al desarrollo de eczema atópico, asma bronquial o alérgico, rinoconjuntivitis alérgica, y también podríamos incluir alergia alimentaria. Entonces, es un multifactorial, con características genéticas, o sea, pero la atopía incluye todas esas manifestaciones que pueden ir variando a lo largo del tiempo, o sea, el paciente puede tener por un lado en un momento de su vida más manifestaciones respiratorias, en otro de dermatitis atópica, o ir sumando manifestaciones. Vamos a empezar con los eczemas exógenos. Tenemos dermatitis de contacto irritativa, dermatitis de contacto alérgica, dermatitis fotosensible, donde podemos tener contacto ya sea fototóxico o fotoalérgico, ya vamos a ir hablando, eczemas microbianos, eczemas micóticos. Y dentro de los eczemas endógenos o constitucionales tenemos la dermatitis atópica, pero también la dermatitis seborreica, que la dermatitis seborreica en el libro del Dr. Boscoff la incluye dentro del capítulo de eczemas. En el libro del Dr. Fernando Bussi lo pone dentro de eritema escamosas. Hoy lo vamos a ver, pero como aparte. Y está dentro del capítulo de eczema, por más que tiene eritema y escamas, porque histológicamente presenta también espongiosis. El eczema disidrótico, el eczema astiatóxico, que es la cerosis, la piel seca con el eczema craquelé, eczema numular y dermatitis plantar juvenil. Viendo la clínica ya es más fácil. Empezamos con los exógenos. Patología frecuente. Y tenemos dos tipos de dermatitis de contacto. Por causa irritativa, que es lo más frecuente, en el 80% son irritativas, pero podemos tener también dermatitis de contacto alérgica. Lo que varían son las causas. Y la alérgica se da en un 20%.
La dermatitis de contacto irritativa, entonces, son más frecuentes que las alérgicas y la inflamación es no inmunológica. Se da por exposiciones repetidas, prolongadas, con frotado en muchos casos de la piel, también llamada dermatitis de contacto irritativa acumulativa, o sea, tiene que darse estas causas de manera crónica, repetida. Puede ocurrir al primer contacto cuando es una irritativa aguda. La irritativa solo va a afectar donde estuvo, o sea, va a dar lesión en piel en la zona en contacto con el agente causal. Y el ejemplo más típico es la dermatitis de contacto del ama de casa, se lo llama así, o del amo de casa, digamos, producida por el cloro del agua, los jabones, detergentes, disolventes, productos de limpieza, tareas húmedas, también puede ser por fibra de vidrio, polvos, grasa. Y hay determinadas profesiones, por ejemplo, ama de casa, lavacopa, lavacoche. La dermatitis de contacto acumulativa es consecuencia de irritantes débiles. El cambio cutáneo más temprano es el eritema, seguido por edema y escasa formación de vesículas acompañadas de prurito leve. Si el contacto continúa semanas o meses, entra en una fase subaguda o desarrolla una dermatitis irritativa crónica con sequedad, descamación, fisura. Sí, como suele suceder, las personas siguen en contacto, por ejemplo, lavando los platos, los pisos, sin el uso de guantes, que ahora vamos a hablar qué tipo de guantes tenemos que indicar. La dermatitis de contacto irritativa aguda y acumulativa, o sea, la aguda, vamos a tener vesículas, ampollas, es porque el irritante es fuerte. En cambio, la irritativa acumulativa, con una evolución de semanas o meses, con presencia de eritema, vesícula, descamación, liquenificación, el irritante es débil pero repetido. Acá tenemos el ejemplo de una dermatitis de contacto crónica causada por irritantes, por ejemplo, en un ama de casa. Es consulta de todos los días en el consultorio, o sea, o consulta frecuente, y seguramente nos consultan no solamente a los dermatólogos, sino a todos los médicos. Vemos este aspecto brillante en la punta de los dedos, lo cual se llama pulpitis. Aquí, así podemos ver el dorso de las manos de una persona dedicado, por ejemplo, a tareas domésticas, donde la piel va teniendo sequedad, presencia de escamas, prurito. Esa es la crónica, la dermatitis irritativa acumulativa. En cambio, la aguda, para que se dé la irritativa, que tanto irritativa aguda como crónica se dan solo en el sitio de contacto con la o la sustancia. La aguda se da por contacto accidental con un irritante fuerte. Pueden ser, por ejemplo, en accidentes de trabajo. Donde toca ese irritante fuerte va a haber vesículas, ampollas, hasta necrosis y ulceración, producida por un daño directo en la piel sin sensibilización previa. Entonces son sustancias corrosivas como los ácidos, por ejemplo, clorhídrico, sulfúrico, o bases fuertes como la soda cáustica. También la ortiga contiene ácido fórmico y puede dar una irritativa aguda, pero bueno, no tan aguda como con los ácidos que le mencioné. Así vemos, por ejemplo, nos pueden consultar por un accidente de trabajo con una dermatitis de contacto irritativa aguda, que por supuesto ante el contacto con esta sustancia, el lavado es como primordial, el lavado en primera instancia. Aquí, en esta imagen también de Atlas, dermatitis de contacto aguda en manos causada por solventes industriales, formación masiva de ampollas en la palma de la mano, es donde contacta la sustancia. Ahí vimos lo que son las dermatitis de contacto irritativas, que son las más frecuentes. Ahora vamos a ver las dermatitis o eczemas por contacto alérgicos. El eczema de contacto alérgico puede aparecer
también en localizaciones distantes de la zona de contacto con el alergeno. O sea, primero va a aparecer en la zona de contacto, pero después también van a ir apareciendo lesiones en sitios donde no está el contacto con esa sustancia que nos está dando alergia. Entonces, diferencia con el eczema irritativo, ya que esta presenta lesiones exclusivamente en la zona de contacto con el irritante. ¿Por qué van a ir apareciendo lesiones no solamente con el tiempo, cuando continúa el contacto, no solamente en el sitio que genera el eczema alérgico, porque está mediado inmunológicamente por hipersensibilidad tipo 4 de Helicum y las células circulan? Entonces van apareciendo lesiones también en otros sitios. Nunca va a ser en el primer contacto o en los primeros contactos porque precisa una sensibilización previa al alergeno, que va a ir penetrando por penetración percutánea. Entonces, ¿qué causas nos pueden dar eczema por contacto alérgico? Tenemos el níquel tiene mucha relación con la billutería, es el metal que más se usa así en billutería. El cromo, que está presente en el cemento, eso en el caso de los albañiles, o en el calzado de cuero, o sea, también hay en el curtido cromo. La parafenilendiamina se encuentra en los tintes en las tinturas de pelo y también los tatuajes de henna que dan alergia, es por estas sustancias, que teóricamente tatuajes de henna que son tatuajes temporarios. Y yo les voy a mostrar que a veces, cuando les da un eczema por contacto alérgico, no es tan temporario por las lesiones que da. El caucho o el látex también puede dar alergia, o sea, los guantes de goma. Perfume, fragancias, fármacos tópicos como neomicina, procaína, anestésicos tópicos, colorantes textiles, y aquí es una lista más larga de otros alergenos de contacto frecuente. Por ejemplo, les quiero mencionar en la segunda lista, acá tenemos, por ejemplo, sulfonamida, que está, por ejemplo, si uno pone unas cremas tipo Platzul, Fisioder, tiene aparte de anestésico sulfa. O sea, si el paciente nos refiere, por ejemplo, que tuvo una dermatitis de contacto, por ejemplo, por estas sustancias, por estas cremas, por eso, Fisioder, Platzul, ¿qué antibiótico no le tenemos que dar porque puede tener reacciones cruzadas? Por ejemplo. Metroprim sulfa. Claro. Entonces, si tuvo una dermatitis un eczema que es de tipo alérgico, de contacto, está sensibilizado y entonces tenemos que interrogarlo sobre antecedentes de alergia y no darle ese antibiótico. En el caso de que esta es la sustancia que nos refieren que tenga contacto. Aquí, ¿qué les parece que puede haber dado la dermatitis de contacto a este paciente? El eczema de contacto alérgico. Un cinto, por ejemplo. ¿Será? Perfecto. O sea, el botón de cinto, ya les dije las dos. Bueno, uno el cinto, porque por ahí tienen un bañito que no es níquel, la hebilla del cinto, y entonces se va desgastando y les empieza a dar este eczema por contacto. Y después también, como el botón del jean es de metal, ¿qué tenemos que decir que haga con el botón del jean? Uno, porque puede ser la causa de su alergia también, y otra porque es muy raro que él no siga usando jean. ¿Qué hacemos con ese botón de ¿cómo? ¿Que lo cambia a uno de plástico, por ejemplo? Y, pero viste que los de plástico se abren, algo más fácil todavía. Lo puede pintar con esmalte de uñas o ponerle cinta. Y en realidad eso no está bueno que lo hagan, porque se puede fíjate que tiene un eczema, y el esmalte de uñas también le puede dar alergia.
Entonces, la piel que no está sana, que no es barrera, puede hacer que se sensibilice al esmalte. Aparte, con el lavado, en el lavarropas o el roce se le va saliendo. La cinta también se le sale. ¿Saben lo que le tenemos que decir? Que le cosan una tela de algodón del lado de adentro para que no toque el metal la piel. Entonces, una telita de algodón cosida, no se le sale con el roce, no lo sensibiliza, o sea, esa es la indicación. Y por supuesto ese cinto, que no lo use, la hebilla tiene que ser o más chica o bien tiene que usar la remera de algodón adentro de la piel. Pero otra cosa que también le tenemos que indicar, y acá lo estamos viendo, otros cuidados, esos son los primeros, otros cuidados. Acá tenemos otro paciente que tiene también una dermatitis de contacto alérgica por metal. A ver, baño. ¿Que se bañe con qué? Digan, porque ¿Algún estamos... antiséptico? Y no, porque los antisépticos, en todo caso le damos un tópico local si no queremos que se infecte. Porque el antiséptico por ahí lo sensibilizamos. Pero sí le podemos dar perfectamente para prevenir que no se infecte el agua de Alibur o el agua blanca del Codec. Recuerden que una o la otra la podemos usar y se usan diluido al medio. O también al tercio, puede ser. El antiséptico general también puede sensibilizar y realmente con el agua blanca y el agua de Alibur, o el agua de Alibur nos va bárbaro en este lugar. Aquí, y ya que estamos con medicamentos, que bueno, en antiséptico incluimos agua blanca o agua de Alibur, ¿qué crema le darían como tratamiento? Corticoides tópicos puede ser. Perfecto. Y acá, ¿está bien usado o no que tengan antibiótico y antimicótico juntos? ¿Y por qué? Sí, porque se puede sobreinfectar. Perfecto. Entonces, en esta indicación está perfecto porque nosotros no es que estamos tratando un hongo o un impétigo. Lo que estamos tratando es un eczema. Y usando las cremas con corticoide que tienen también las trivalentes, que tienen también el corticoide, el antimicótico y el antibiótico, estamos previniendo la sobreinfección. Entonces, aquí está perfecto, Macril, Cuadrider, Betacor, Plus, factor dérmico. Si estamos tratando un hongo, ¿está bien usar esta crema? Un hongo. Acá estamos tratando un eczema y previniendo que no se impetigenice. Si estamos tratando una dermatopisia, no. Pero en hongo tenés que usar un antifúngico. Solo antimicótico, porque si vos le pones que aparte del antimicótico tenga el corticoide, lo estás ayudando al hongo. Entonces, las trivalentes están perfectamente indicadas para esta situación, pero mal indicada para una dermatofisia o un impétigo, porque te dan, por ejemplo, tiña incógnito, o un impétigo puede ser tratado al principio si tiene mucha inflamación 2 o 3 días, con cremas que sean mixtas, pero después hay que continuar con la crema que es solo el antibiótico. Bueno, entonces, ya le aislamos el metal del cinto, el botón del gym, ya le dimos la crema, si le pica mucho le podemos agregar ¿qué? Por boca. ¿Antihistamínicos? Un antihistamínico. ¿Cómo? Difenidramina le podemos dar por boca. Y difenidramina le da sueño, porque atraviesa la barrera, o sea, Benadryl, Taraxone, o sea, esos ya son antihistamínicos de primera generación que realmente no son de primera elección para nada, porque dan sueño. Entonces, por ejemplo, si maneja, si estudia, le va a disminuir la tensión, puede darle sueño. Si trabaja con máquinas peligrosas, por ejemplo, un carnicero. Entonces siempre elegimos la de segunda generación. Ejemplo, ¿cuáles? Loratadina. Loratadina, otros.
Está bien ese. Nómbrenme antihistamínicos de los que no dan sueño de segunda generación. Desloratadina. Desloratadina, más cetiricina, levocetiricina, fexofenadina, cualquiera de esos. Bueno, hasta ahora vamos bien. Otras indicaciones, 2 indicaciones nos están faltando. ¿Que se bañe con qué? Porque si seguimos poniendo contacto con sustancia en una Con piel algún jabón neutro. más que, por eso, más que neutro estamos hablando del pH. Que no tenga perfume ni... Eso. Cuando uno dice jabón neutro, estamos hablando de pH. Que para que sepamos, el pH de la piel ideal es ácido, es ligeramente ácido. O sea, la persona dice, el pH neutro sería 7, digamos, pero son jabones que no tengan perfume, que no tengan color. Entonces, habitualmente, ¿qué jabones les mencionamos? Los médicos a los pacientes que están cicatrizando una cirugía o si tienen un eczema. Jabón blanco. Claro, y otros, si no, también, ¿qué le podemos decir? Jabón de glicerina. Eso, perfecto, blanco o glicerina. Después, por ejemplo, si fuera en otro sitio, y más, este es un varón, se nota por los pelos y por la ropa interior, pero, por ejemplo, si tiene eczema en determinado sitio, la mujer puede seguir usando, o el varón, shampoo, crema, enjuague, pero que se enjuaguen de una manera que no le esté cayendo en la zona con eczema. Y aquí en esta imagen también estamos viendo otro detalle que le tenemos que decir, que tiene que evitar y cuidar. El elástico de la ropa interior. El elástico. Entonces, tiene que usar los slip o boxer que tenga el elástico cubierto por tela. Entonces, si le está tocando el elástico sobre ese eczema de causa alérgica, uno que se va sensibilizando, otro que no puede ser que no lo deje curar. O sea, todos esos detalles le tenemos que decir porque la gente no sabe eso. Van a seguir con el mismo jabón, con la misma ropa interior que le toca, o por ejemplo, si es una mujer que tiene ahí, si usa calzas que le tocan en el eczema que le produjo el cinto, pero una calza que no sea de algodón, obvio que no va a dejar que se resuelva favorablemente su eczema. Entonces, en todos los eczemas tenemos que evitar esos contactos. Aquí en la mano, ¿qué le decimos? Se lo dio el guante de goma. Se le hubiera podido dar otra cosa, pero en este caso se lo dio el guante de goma. ¿Cómo sigue haciendo las cosas en la casa? Porque no toques nada, está divino, pero no trabaja, que no haya el trabajo. Supongamos que trabaja con guantes, genial, pero no, imposible. Y aparte que tenemos opción. ¿Guantes de nitrilo puede ser? Bueno, eso, lo de nitrilo, perfecto, yo se lo daría cuando esté curada. Que eso para los que le tienen la alergia a la goma, usan los de nitrilo. Y mientras tanto, hasta que se cure antes, yo le pondría el nitrilo una vez que está ya la piel sana. Y mientras tanto, uso el de goma, pero ¿qué le pongo al de goma abajo? Un guante de algodón. Un guante de algodón blanco, que eso se vende en muchas mercerías o a veces en casas de cirugía. Son como de tela de algodón, de remera blanca. El problema, por ejemplo, en este caso es que vienen más bien cortos, llegan hasta la muñeca. Entonces la parte de arriba se la tienen que envolver o hacer una prolongación de tela o envolvérsela con una tela de algodón para que le cubra la totalidad del contacto con la goma. Entonces, guante de algodón y goma, y después la opción es nitrilo, para el que le tiene alergia a la goma. Aquí, entonces, vuelvo a mostrarle la misma foto de un eczema de contacto en una persona diabética por una crema para diabético. Y
¿qué fue pasando con el tiempo? Y ella se siguió poniendo la crema solo en el mismo lugar que se la ponía, que eran las piernas. Le empezaron a aparecer lesiones en sitios distantes, por ejemplo, rodilla, en los brazos, que uno podría pensar, bueno, se tocó con la mano al ponerse la crema, pero también en la espalda. Entonces, las dermatitis de contacto alérgica, cuando sigue el contacto, exceden los sitios de aplicación de la sustancia que da el motivo de alergia. Eso lo solemos ver, por ejemplo, por ejemplo, con tintura de pelo. Con tintura de pelo, la persona primero le pica en la cabeza cuando se lo pone, después se va brotando un poco, después se va brotando un poco más, por ahí toman antihistamínico, la calma de picazón, bueno, la persona como que no quiere cambiar su tono, su tintura, se lo puso durante un tiempo antes de empezar con esto, entonces piensa, no puede ser, ¿qué pasa? Bueno, si se lo sigue poniendo, va teniendo eczema cada vez más extenso y más severo, excediendo ya el cuero cabelludo. El cuero cabelludo en el caso de que sean las tinturas. Parafenilendiamina suele ser la sustancia implicada. Aquí un tatuaje, fíjense, temporario con ENA. Había un chico, creo que 12 años más o menos, había ido a Brasil y en la playa le habían hecho un tatuaje teóricamente temporario. Fíjense la dermatitis de contacto alérgica que se hizo, se ve el dragón perfectamente. Y esto es bastante frecuente que se hagan en verano. Entonces, por un lado, tratamos su dermatitis de contacto. ¿Qué cosa le darían en este caso? Como cuidado, ¿qué? Que no se haga más tatuajes de eso. Que no se haga más tatuaje con eso está clarísimo, se lo tienen que decir porque cada vez va a ser peor. Y en todos los eczemas, ya sea de contacto irritativo o alérgico, jabón de glicerina blanco, no tocar otra sustancia, por ejemplo, que no le caiga el shampoo, que no toquen otros irritantes. Aquí también damos las cremas, un antiséptico tópico para asegurarnos que por el rascado, eczema es sinónimo también de que le pica. O sea, no solamente tiene el brote, sino que tiene prurito como síntoma. Se pueden rascar dormido, entonces, antisépticos tópicos, ya sea de elección, la verdad en dermatología, agua de Aliburgo, agua blanca del Codex, diluida al medio, las cremas trivalentes, en este caso perfectamente indicadas, que no se ponga al sol, porque donde hay inflamación hay tendencia a la pigmentación. Y tampoco puede usar protector solar hasta que no esté curado, porque acá no tenemos una piel barrera, una piel sana. Entonces, se va a hacer alérgico al protector solar, que tiene un montón de compuestos. De hecho, el problema que podemos tener con las cremas protectoras solares son que también son capaces de dar dermatitis de contacto alérgica. Fíjense que acá estamos aumentando las chances de sensibilización si aplica el protector en esta piel con lesión. Entonces, no se tiene que poner al sol, si va a estar al sol se tiene que tapar con tela, tenemos que ayudarlo con la crema y antihistamínico y recién va a poder usar el protector solar cuando no tenga lesión de piel, para evitar la dermatitis, la pigmentación postinflamatoria. Por eso fíjense que nunca se hacen tratamientos de estética, tratamientos de elección, tratamientos que puedan producir inflamación y eritema de la piel en verano. Porque en verano con el sol todo lo que está irritado te puede dejar una pigmentación postinflamatoria. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la quemadura con caño de escape, que son muy frecuentes en verano porque en verano no se usan pantalones largos. Se usan pantalones shorts, bermudas, entonces el contacto con el caño de escape caliente puede producir una quemadura. Y uno ve las quemaduras después de las lesiones por caño de escape de dos tipos. Ves la cicatriz de quemadura, la cicatriz de una lesión que cicatrizó, o ves la cicatriz negra, pigmentada. La oscura es cuando le dio el sol cuando estaba inflamada.
Y esa pigmentación postinflamatoria realmente es muy difícil de sacar. Por eso, aparte del tratamiento, nosotros le tenemos que indicar todos esos cuidados para que no le quede marrón. Aquí otra dermatitis de contacto alérgica por tatuaje temporario entre comillas. Aquí una dermatitis de contacto. ¿Y qué cosas pueden haberle dado esta dermatitis de contacto alérgica? Maquillaje. Pintura de ojos. Maquillaje. Entonces, ¿qué cosa, por ejemplo? Una sombra de ojos. Sombra, rímel. Puede ser el mismo, la misma, dice, pero yo no cambié, usa siempre la misma. ¿Y el Entonces, cepillo? ¿La brocha? como para brocha usada como para qué, por ejemplo. Las brochas para Las- ponerse el maquillaje, vienen de diferentes materiales. Más que nada son las sustancias, pero lo que les quiero decir es que muchas veces, por ejemplo, una sombra, pero dice, yo no cambié de sombra, por ejemplo. Ni que hablar de que son las cremas para arrugas, para párpados, bueno, cualquier crema que se pueda haber puesto. Pero lo que quiero decir es que el maquillaje, vos le decís, y no es nuevo. Bueno, ¿cuántos años tiene? Por ahí tienen, no sé, 5 años, 10 años. O sea, todo tiene fecha de vencimiento y las sustancias cambian y se van modificando con el tiempo. Entonces, si son nuevas, con más razón que no va a ser, si es de tipo alérgico, la primera vez que se la pone. Siempre se tiene que sensibilizar. O sea, no va a ser al primer contacto, porque hay un mecanismo tipo 4 de Helicum, digamos. O sea, se tiene que desencadenar un mecanismo alérgico. Otra causa que da eczema de contacto en párpado también son los esmaltes de uña. También, por el tocarse en esta piel fina, puede manifestarse ahí. Y acá también, no solamente tenemos que indicar que directamente no use más lo que le da alergia, sino que no le toquen otras sustancias, que no le caiga el jabón, que no le toque jabón, que no le toque shampoo, crema enjuague, que no tenga esmalte de uña porque sin querer se va a tocar acá. Y bueno, y a veces no es la duda no es solamente con un producto, pueden ser varios, se usó varios, un color en un lado, un color en el otro, bueno, que lo que no piensa que no es causante, que cuando se le vaya la alergia lo pruebe primero incluso en un sitio que no sea justo párpado, que es una piel finita, sensible. Fíjense que, por ejemplo, las pruebas que son con las tinturas de pelo, cuando se hacen pruebas a ver que no dé alergia, más que nada cuando hubo una sustancia sospechosa. Por un lado, el alergista puede hacer las pruebas de contacto, pero por el otro lado, que se hacen en la espalda. Si lo va a hacer, por ejemplo, la peluquera, tiene que primero probar 2 o 3 veces con esa tintura, por ejemplo, en la nuca, cosa que si le da alergia, le den en un sitio, o sea, en la región occipital, en un sitio muy limitado y se puede ver el eczema de contacto ahí. Aquí tenemos una dermatitis de contacto alérgica por lápiz labial. Aquí, por ejemplo, como hubo alergistas, para poder decirnos esto, nos dice que la paciente tenía hipersensibilidad a la eosina, que es uno de los componentes del lápiz labial que usó. Aquí una dermatitis de contacto alérgica por cromatos, entonces frecuente en los albañiles, o sea, un trabajador de la construcción. El cemento tiene cromatos, también en este caso. O sea, que a los albañiles le tenemos que indicar, aparte del tratamiento, fíjense que acá tenemos un eczema crónico, porque no tenemos ya el eczema agudo con eritema, vesículos, sino vemos estas escamas, esta piel más engrosada. Los albañiles también tienen que usar guantes, incluso de manera ideal para que no se sensibilicen a la goma mientras tengan por lo menos la piel lastimada y después se verá. Tienen que usar guantes de algodón y goma
Y bueno, y muchos albañiles realmente lo tienen que hacer. Fíjense que para esta profesión es terrible el tema del guante de goma porque se le rompe fácil con el tema de los ladrillos. Pero bueno, hay albañiles que realmente no les queda otra y lo tienen que usar. Pintores, otra profesión. Las dermatitis de contacto irritativas o alérgicas representan el 80% de las dermatosis relacionadas con el trabajo. Pueden agruparse en profesionales, cosméticas y ocasionales. Bueno, lo que hablamos después lo leen detenidamente. Pero es como que son frecuentes, entonces, la última oración, las dermatitis de contacto ocupacionales, que pueden ser incluso prendas de vestir, por ejemplo, tienen como uniforme un pantalón sintético, le da alergia a los sintéticos, hay que hacerle un certificado que tienen que no pueden usar ese tipo de pantalón, por ejemplo, los uniformes de las escuelas, ¿a cuántos chicos? A un montón de chicos, el material sintético de muchos uniformes les da alergia, entonces, por ejemplo, uno indica ropa de algodón, entonces si tiene determinado escudito, logo, la familia le hace bordar el logo, pero muchas veces lo que piden es certificado que puede darlo el clínico, pero muchas veces es de buena práctica que lo dé el dermatólogo o el alergista, donde es como que tiene más, va a afinar un poco más el tema del contacto y en la prevención de otros contactos. La dermatitis, entonces terminamos dermatitis de contacto irritativa o alérgica. Ahora las fototóxicas y fotoalérgicas. La fototóxica es un proceso inflamatorio no inmune producido por el contacto de la piel con una sustancia química activada por la luz solar. O sea que es más frecuente en verano. Tenemos la dermatitis de los prados o fitofotodermatosis, fito porque es planta, foto porque es el sol y dermatosis por la lesión que produce en la piel. Los agentes fotosensibilizantes están presentes, por ejemplo, en la ruda, en el limón, aceite de bergamota, mora, hinojo, margarita. Y en la fotoalérgica hay un proceso inflamatorio cutáneo por hipersensibilidad retardada tipo 4, o sea, hay un mecanismo alérgico. Se tiene que sensibilizar previamente, como en todas las alergias, y se da por el contacto con una sustancia química activada por la luz solar. Entonces, ¿qué puede darnos una dermatitis de contacto fotoalérgica? Los fotoprotectores, o sea, los protectores solares, los perfumes, la sulfa, por ejemplo, el contacto con una crema con sulfa, los antiinflamatorios tópicos no esteroides, vieron para lo que son usados para golpes, traumatismos, para dolores, digamos, esos antiinflamatorios tópicos. Acá tenemos una fitofotodermatosis o dermatitis de los prados. Entonces está el antecedente de la persona que estuvo al sol tocando plantas. Y eso enseguida lo sospechamos porque vemos estas líneas, estas lesiones eritematosas, estos eczemas, digamos, eritémato vesiculosa. Entonces el organismo no se brota por como líneas. Si tiene estas líneas hubo algo que lo tocó. Pero entonces para que se dé la reacción fototóxica tiene que tocarlo y dar el sol. O sea, si la misma planta lo toca de noche, no le hace nada. Si lo toca de día y le da el sol, o sea, poda de noche, poda a la mañana temprano cuando no hay sol, no pasa nada. Cuando le toca y le da el sol, le puede dar esta reacción fototóxica. Entonces, esta persona, nosotros la vemos, enseguida le decimos, estuviste con planta, estuvo claramente trabajando en short. Entonces, cuando vemos estas liñitas, ya sabemos que hubo algo de afuera que le tocó. Aquí una fotoalergia por protector solar. Acá tenemos que preguntar qué se puso, bueno, me puse solo el protector,
Y aquí, típico lugar al costado del cuello por los perfumes. Hace unos años había una propaganda de un desodorante de Axe, que era que se ponían en el vestuario, o sea, el desodorante en el tronco, iban caminando por el costado de la pileta en verano, y bueno, y eso, perfume como que enamoraba, digamos. Entonces los chicos empezaron a ponerse el Axe en el tronco, entonces empezamos a ver un montón de reacciones fotoalérgicas por el desodorante, o sea, le tocaba el desodorante, le daba el sol y le daba la fotoalergia por el perfume. Lo cual no pasa en la axila porque, bueno, pueden tener desodorante, pero bueno, la axila no le da el sol, está en los brazos, está cubierto. Entonces, bueno, duró poco la propaganda porque la verdad que todos empezamos a ver muchas reacciones. Tenemos también las reacciones eczematosas segundas, que son las llamadas IDES. Se localizan con mayor frecuencia en palmas, plantas, zonas extensoras de extremidades. Son lesiones producidas a distancia por agentes que se encuentran en un foco primario que puede ser cutáneo o extracutáneo. Representan la sensibilización del organismo frente a un agente situado en un foco primario, o sea, una infección, que puede ser bacteriana o micótica. Los focos primarios extracutáneos pueden ser sépticos, por ejemplo, la presencia de caries, o faringitis, o parásitos intestinales. La evolución y curación de las IDES, de estas causas como que gatillan los eczemas, son fundamentales para el tratamiento del foco primario. Por ejemplo, la disidrosis, o sea, la dermatofitides, antes de la disidrosis va a pasar. O sea, tiene eczema, que puede ser disidrótico. La disidrosis, que son estos eczemas que son frecuentes en personas jóvenes, frecuentes en primavera-verano, frecuente en la parte lateral de los dedos de la mano, en palmas o en los pies o en los dos, suelen relacionarse con focos infecciosos, como los que mencionamos, puede ser la presencia de caries, de tinea pedis, o sea, de hongo, pero también en caso de sidrosis se puede relacionar con estrés. O sea, ya sabemos que tenemos disidrosis, no solamente le vamos a dar antisépticos tópicos, cremas con corticoides, y en este caso también vienen bárbaros las trivalentes, para prevenir que no se impetiginice, no se contagie con hongo, pero tenemos que buscar el foco primario. Entonces, revisar entre los dedos de los pies para ver que no tenga hongo, y les vuelvo a decir que no tenga hongo en un pie no quiere decir que no tenga en el otro. O sea, siempre tenemos que mirar los dos pies y no solo decirle a la persona, preguntarle, porque muchísimas veces va a decir, no, no tengo hongo, y realmente los tiene mucho, o poco, pero los tiene y hay que tratarlo. Las caries miramos, preguntamos y lo mandamos por supuesto a tratar, porque tenemos que saber que hay eczema favorecido, gatillado por esos focos infecciosos. Entonces, para el diagnóstico, considerar edad, interrogar por el contactante involucrado. A veces tenemos que interrogar un rato porque hasta que la persona realmente se dé cuenta de signos, contactos que en primera instancia no se le ocurren. Concentración del contactante, duración de la exposición, ver si el contacto estuvo bajo oclusión, lo cual aumenta la chance de que se absorba más. Si hay humedad también se absorben más los contactos. La temperatura, más temperatura, o sea, más irritación. Y medidas de prevención tomadas hasta el momento. Entonces, evitar el contactante implicado. Bueno, esto es lo que ya hablamos, o sea que esto después ustedes lo leen porque esta presentación después yo se la alcanzo, pero es lo que ya hablamos. Y corticoides orales, recordar que solo para brotes agudos con ciclos cortos. Si no, tratar de manejarnos lo más que podamos con antihistamínicos orales. Ya vimos recién cuando
vimos los eczemas determinados por el componente principalmente del agente excitante. Pero también hay eczemas donde lo que más los predispone son la predisposición individual. Entonces estamos hablando de los eczemas endógenos o constitucionales. Acá tenemos la dermatitis atópica, la dermatitis seborreica, el eczema disidrótico, el eczema esteatóxico, eczema numular, dermatitis plantar juvenil. La dermatitis atópica, que se puede dar en niños o en adultos, que va en aumento en los últimos años y que realmente se está hablando muchísimo, no solamente por la importancia que tiene la dermatitis atópica en cuanto a frecuencia y a la severidad que puede cobrar y a que tenemos que conocer, tener un diagnóstico temprano, rápido, para hacerle las indicaciones que corresponden, sino que han aparecido en los últimos años distintas sustancias. Tenemos biológicos, como el dupilumab, o pequeñas moléculas, inhibidores JAK, o sea, sustancias que han cambiado la historia, que van cambiando la historia, que han aparecido en los últimos años y que son de reciente aprobación. Por ejemplo, el dupilumab en Argentina recién fue aprobado en el 2019, o sea, hace realmente muy poquito tiempo, y hay formas de dermatitis atópica tanto en adultos como en personas jóvenes, incluso ha sido aprobado en la infancia a partir de los 6 años, donde realmente modifica la expresión de la enfermedad notablemente. Nuevamente, todavía, y por un tiempo, el problema de la medicación biológica sigue siendo el costo sumamente elevado. Aparte que, bueno, por más que hayan sido aprobadas, van apareciendo sustancias nuevas que están en estudio, y como siempre ocurre con los medicamentos nuevos, se van acomodando sus indicaciones, se van viendo los efectos secundarios que pudieran tener, los cuidados que hay que tener al indicarlo. Bueno, pero vamos a hablar entonces de la dermatitis atópica, que bueno, que realmente tiene mucho auge, se está hablando en nuestros congresos muchísimo, pero por la aparición de estas nuevas terapéuticas. En buena hora, porque realmente las dermatitis atópicas severas para el paciente y para la familia de los pacientes realmente es no solamente una dermatosis, porque puede tener muchas implicancias, o sea, realmente que dan muy mala calidad de vida, en la forma severa. Es una dermatosis entonces inflamatoria y pruriginosa de curso crónico, recidivante, caracterizada por piel seca, lesiones cutáneas de morfología y distribución típica, y es un trastorno hereditario poligénico, o sea, no hay un solo gen, es génica, multifactorial, tiene que ver el medio, la contaminación ambiental, la microbiota, que suele observarse en un contexto personal y o familiar de enfermedades atópicas. Entonces, como hablamos recién, dermatitis atópica, rinitis, asma, conjuntivitis alérgica, alergia alimentaria. Predomina en niños, pero en realidad puede afectar a individuos de cualquier edad, incluso comenzar, no en la infancia, comenzar en la juventud o en el paciente adulto puede comenzar con dermatitis atópica. Alrededor del 60% de los pacientes va a desarrollar enfermedades antes del año de vida y el 90% antes de los 5 años. Y en un 25% de los casos diagnosticados va a continuar en la edad adulta. Yo no sé cuántos vieron o no vieron, para no ser repetitiva, ¿vieron dermatitis atópica en pediatría? Porque si vieron en pediatría yo se los paso como más rápido. No. ¿No vieron? Bueno, entonces.
La clínica y el diagnóstico de dermatitis atópica se basa en dos características esenciales, el prurito como síntoma y el eczema como signo. Inicialmente se manifiesta por piel seca y prurito, o sea, las características de la piel diferente en el atópico se dan, o sea, es un paciente que suele tener, que tiene piel seca, habitualmente tiene disminución de la filagrina, o sea, componentes estructurales alterados, tiene menos secreción sebácea, por eso tenemos prurito, hay alteración en la inmunidad. Recuerden que cuando veíamos las funciones de la piel, cuando veíamos ejemplos donde está alterada la función inmune de la piel, el ejemplo que yo les daba era dermatitis atópica. La cerosis entonces es una característica constante de la enfermedad. Cerosis significa piel seca. Y lo vemos finamente descamativa, que va a afectar grandes áreas de la piel, que puede persistir durante toda la vida. Entonces disminuye la función barrera, porque esa piel seca que disminuye, tiene menos contenido lipídico. La función barrera está alterada y tienen prurito, tienen picazón. En muchos casos es un prurito severo que no solamente tiene la vía histaminérgica, o sea, hay prurito que está dado por la vía de la histamina, por eso los antihistamínicos pueden mejorarlo, pero el prurito principalmente en las formas crónicas sigue vía de filetes nerviosos que no responde a la histamina. O sea que había que buscar otros medicamentos porque los antihistamínicos realmente no le resolvían el prurito. Acá tenemos una piel de una paciente con dermatitis atópica. Fíjense las características de sequedad. Vemos las escoriaciones por rascado, erosiones. Realmente la pasan muy mal. Fíjense, corta edad, eczema, cerosis, o sea, no le alcanzan las manos para rascarse, se despiertan de noche, les pica, es una piel que pica, están intranquilos. Fíjense la piel cómo se ve, usa pañales, o sea, un bebé, con esta piel seca, con eczema, esta piel seca que pica, el paciente está irritable, no duerme bien de noche, por lo tanto no descansa la familia. Entonces, siguen estando totalmente vigentes los criterios diagnósticos de Hanifin y Raska, que para definir dermatitis atópica tenemos que usar 3 o más criterios mayores y 3 o más menores. Los mayores son prurito, morfología y topografía característica de los eczemas que vamos a ver que varían según la edad, dermatitis crónica o con recaída frecuente. Recuerden que dermatitis estamos diciendo eczemas crónicos o con recaída frecuente, y antecedentes personales o familiares de atopía. 3 o más tienen que estar presentes, y dentro de los menores tenemos la piel seca, un aspecto de la piel ictiosiforme, con líneas acentuadas en palma. Ya vamos a ver una imagen de hiperlinealidad palmar, que es una de las características que pueden tener los pacientes atópicas. Bueno, reactividad cutánea, o sea, aumento de la IgE sérica dosada con laboratorio, tendencia a infecciones de la piel. En la piel de los pacientes atópicos hay aumento de Staphylococcus aureus. También hay más infecciones por herpes simple, que por supuesto no va a ser, cuando hagan un herpes simple, van a ser herpes simples más extensos, incluso generalizados, porque tenemos que el virus se va sembrando en una piel que no está sana. Hay deficiencia de la inmunidad celular, conjuntivitis alérgica, podemos tener el pliegue inferoorbitario de Denny Morgan, que es el pliegue en el párpado inferior, pitiriasis alba, que también se llama, otro sinónimo es eczematidia cromiante o dartros volante a la pitiriasis alba. En piel lo que sobran son los nombres, que son esas lesiones, esas eczematides blanquecinas que se dan en los chicos o en los jóvenes en mejilla o en la parte superior de miembro, esas lesiones blanquecinas que se marcan más en verano. Prurito al transpirar, intolerancia a algunos alimentos,
También intolerancia al contacto con la lana, con el material sintético. Curso crónico tiene que ser, o clínico, manifestaciones clínicas influidos por factores emocionales, ambientales, o sea, el estrés los empeora, el calor los empeora, el contacto, por ejemplo, con cloro de pileta los empeora, o ambientales, por ejemplo, que también es la ropa, pero bueno, unas sábanas que no es de puro algodón también le irrita, o por ejemplo la ropa que tenga suavizante los irrita. Las manifestaciones clínicas son variables según la edad del paciente. En los lactantes, que va alrededor de 3 meses, comienzan con las manifestaciones de dermatitis atópica, aproximadamente pueden comenzar a los 3 meses hasta los 2 años de fase del lactante. Predomina eritema, vesículas y escamas sobre una piel seca, frecuentemente en cuero cabelludo y cara, y en la cara va a respetar ese triángulo nasogeniano, que ahora lo vamos a ver bien en la imagen. Y también se da en sitios de roce la presencia de eczema. La etapa infantil va de 2 a los 12 años, y ya nos vamos a ver placas liquenificadas, o eczemas, o escamas en áreas de flexión, como cuello, fosa antecubital, poplitea. En esta edad, la infantil, se dice que el paciente atópico esconde los eczemas por la presencia ya de esos eczemas en pliegue. Se ven frecuentemente escoriaciones por rascado, y el adolescente o adulto, que puede ser por continuidad de una atopía, de una dermatitis atópica que empezó en el lactante o infantil, o puede comenzar a esta edad. Las lesiones pueden ser secas, subagudas o crónicas, o eczemas agudos, en cara, cuello, flexuras, dorso de manos. Entonces, según la edad, son los sitios que van predominando la presencia de eczema. Entonces, acá estamos viendo una dermatitis atópica infantil. Fíjense cómo se ve las lesiones, por ejemplo, en mejilla, en mentón, pero cómo respeta ese triángulo nasogeniano. La piel seca, escamosa, eczemas, puede estar localizado también detrás de la oreja, en el pliegue. Miren las características de la piel del paciente atópico: una piel seca, escamosa, que les pica. La dermatitis perioral es frecuente también en los niños con dermatitis atópica, agravado por la saliva, o sea, también se lo llama dermatitis por lambido, porque se pasan la lengua, como tienen la piel seca que les pica, y la saliva les va irritando cada vez más, hasta llegar a tener fisuras, costras. Otra dermatitis perioral. Cuando son más chicos también puede ser favorecido por el chupete, que les toca y les queda la saliva. También fíjense que esto que está irritado, acá no es tanto, no llega a la lengua tan abajo, pero acá tiene irritado, fíjense la keilitis en los labios. Los alimentos que le tocan le pueden irritar. Por ejemplo, ¿qué alimentos le pueden irritar? A ver, díganme ustedes, que les tenemos que indicar que tengan cuidado. La frutilla puede ser. Que les toque, o cuando comen, que por ejemplo, chupar naranja, que se chorrean con el jugo de la naranja, no. Por ejemplo, otra cosa frecuente, por ejemplo, salsas que le tocan, o por ejemplo, por lo de los labios no tienen que morder la pizza, tienen que cortar el pedacito de comida y ponerlo dentro de la boca. O por ejemplo, los chicos como que se ensucian mucho, entonces le cae el yogur, le toca, o sea, queso de rallar. El queso de rallar, por ejemplo, les irrita bastante cuando toca. Entonces, evitar que los alimentos le toquen la piel, o sea que si toma, por ejemplo, un jugo, que muchas veces los chicos chiquitos se chorrean, o sea, que lo tome con pajita. Miren lo severísimo que puede ser un eczema en un paciente atópico. Vemos acá el respeto de ese triángulo nasolabial, pero fíjense qué eczema agudísimo.
Y acá hay algo que le está tocando y que lo está moviendo, que la manga de su camperita. Fíjense que esto les pica. ¿Qué hacen? Claro, la lana o el material sintético. Entonces, esto les pica. Son chicos, se pasan la manga de material sintético que cada vez les irrita más. Porque buscan, como les pica, pasarse, refregarse. Por ejemplo, en la cama se pueden pasar, que les toque una frazada. Tienen un peluche, pueden como rascarse con el peluche. La mamá tiene, o alguien, por ejemplo, una calza sintética, se acercan y se pasan la cara sobre eso. Entonces, la ropa tiene que ser algodón en contacto con la piel. Si hace frío, se le pone el abrigo, la lana o el sintético en el medio y arriba, por ejemplo, en el caso de esta niña, otra cosa de algodón para que sus hombros, sus brazos, si los pasa, si los roza, no le toque la lana o el sintético la piel. Entonces, algodón contra la piel siempre hay que indicar. Aparte de indicar que usen ropa de algodón, ropa, sábanas, tienen que ser 100% algodón, son caras, pero es así. O sea, no tienen que tocar con material sintético. Indicarle lo de la ropa, que no tiene que estar en contacto con ropa sintética en la piel, y el contacto también es de afuera. Cuando el adulto lo alza, yo les digo cosas que estaría lindo ir deduciendo, pero por el tiempo. Por ejemplo, yo tengo una remera de polar o una campera, voy a alzar a un chico con dermatitis atópica, se tienen que poner una sabanita o una toalla, porque si apoya, tiene que apoyar en algo que no lo empeore. Después, por ejemplo, acá también, tienen que ser jabones especiales. Por ejemplo, acá, ¿qué jabón solemos indicar? Que son sustitutos del jabón. Jabón de avena, que son sustitutos del jabón. Y también tenemos que indicarle shampoo de avena, crema enjuague de avena. Los baños, ¿cómo tienen que ser? En una dermatitis atópica, díganme. Como siempre, largos, cortos. Cortos tienen que ser. Cortos tienen que ser. De 5 a 10 minutos. A los chicos les encanta el agua, pero el agua también les irrita. Baños breves. O sea, que no sea algo súper traumático, porque el estrés también los empeora. Pero 5 o 10 minutos. Tienen que ser baños cortos. No les puede tocar jabón de tocador, jabones con perfume. Entonces, jabones de avena, que son sustitutos del jabón. Shampoo de avena, crema enjuague de avena. Ya estamos sacando la cuenta que la dermatitis atópica, con la necesidad de que se le humecte la piel todos los días, es un problema que sale caro, digamos. Pero una piel lastimada se va, aparte del disconfort y el problema, o sea, el problema de que les pica, el problema de relación. Fíjense, un chico, por ejemplo, que va al jardín con la piel así. Aparte de que se puede impetiginizar, contaminar con hongos, con bacterias, fíjense qué chico se va a querer acercar a un chico que está así. El paciente está totalmente irritable, molesto, se sensibiliza a más sustancias. Entonces, es como que tenemos que darle todos esos cuidados, porque la dermatitis atópica es una condición poligénica, o sea, genéticamente tiene determinadas características de la piel que lo va a seguir manteniendo. O sea, la piel seca del paciente atópico hay que humectarla 2 a 3 veces por día. O sea, no es un poquito de crema una vez. Pero el mejor momento siempre, ¿cuál es? Acá, por ejemplo, esta eczema resumante en la mejilla nunca le vamos a humectar. Acá le vamos a dar, por ejemplo, el agua de Alibur, y le tenemos que dar un poquito de corticoide suave por unos días, porque aquí si no, el eczema no lo vamos a resolver. Podemos agregarle un antihistamínico, por más que no es efectivo 100%, pero un poco de corticoide, en este caso corticoide con antibiótico. Por ejemplo, viene hidrocortisona, que es el corticoide nivel 1. Tenemos que tratar de elegir, pero a veces le tenemos que dar un poquito más fuerte por pocos días.
y antiséptico para que no se infecte. Bueno, tipo agua de alibur o agua blanca, eso lo usamos muchísimo. Y evitar todos los cuidados. Entonces, humectamos la piel seca. En un eczema resumante no le tenemos que poner crema humectante, le tenemos que poner cosas que lo sequen. Y siempre ver qué le empeoró este eczema. Acá entonces en la edad infantil de 2 a 12 años, los eczemas son frecuentes en pliegues. Entonces acá en el cuello, en la axila, el mismo niño. Acá en la infantil le está diciendo que una típica imagen, sí. Una típica imagen en pliegue. Me apuro porque estamos en hora. Piel seca, dermatitis perioral, acá la conjuntivitis alérgica, y esta niña, que es la misma niña, que una niña de unos 12 años aproximadamente, que habíamos visto en el hospital, tiene los eczemas en pliegue antecubital y conjuntivitis alérgica. Acá, fíjense que este eczema en pliegue, entonces, como les pica, es fácil que se impetiginice, entonces siempre cuidamos eso, que no se infecten los eczemas. La hiperlinearidad palmar, que puede ser una característica de la atopía, entonces características menores. Fíjense, hiperlinearidad palmar, que la palma es así, digamos. Puede ser así, mejor dicho, en un paciente atópico. La piel seca, un compromiso de pliegues, de pliegue antecubital, el otro hueco popliteo. Esto es una complicación sobre un eczema atópico, se llama eczema herpético o erupción variceliforme de Kaposi, o sea, el herpes se puede hacer diseminado porque encuentra muchas puertas de entrada dado por el eczema. Bueno, los diagnósticos diferenciales y el tratamiento, ya les fui hablando, que una cosa es mejorar los signos y síntomas, prevenir la recurrencia, prevenir las exacerbaciones, y bueno, a esto se ha sumado medicación nueva de los últimos años, que son los medicamentos biológicos, pequeñas moléculas también, que son inhibidores JAK, que realmente están cambiando el pronóstico y el resultado, pero como el costo realmente es muy alto, a veces cuesta conseguir la autorización de las obras sociales para su uso, y recuerden que son como muy novedosos. Por ejemplo, Dupilumab, que es actualmente el que está demostrado como un gran beneficio, sería el punto de comparación de las nuevas sustancias, recién fue aprobado en Argentina en el 2019. La dermatitis seborreica o eczematías seborreica, esta parte, que les voy a mandar el anexo, o sea, hay una íntima relación entonces entre eczematide y eczema, porque en realidad lo que comparte es la lesión histológica, que es la espongiosis. Espongiosis significa edema intercelular, es un tipo de piel, la dermatitis seborreica. Y está como tema aparte, entonces, en el libro del doctor Fernández Bussi se encuentra la dermatitis seborreica en el capítulo de eritema escamoso porque tiene escama, digamos. En cambio, en el de Boskov lo pone en eczema por la histología, por la presencia de espongiosis. La dishidrosis ya hablamos, acá después la leen con detenimiento, típico al costado de los dedos, vemos estas vesículas, principalmente en personas jóvenes, palmas, plantas o los dos, y siempre que está alterada la puerta de entrada se puede impetiginizar. Por eso cuando le damos tratamiento siempre prevenimos que no se infecte. Los eczemas por éstasis se dan en el llamado eczema varicoso, es el eczema por éstasis, donde vemos lo que es el terreno varicoso. El terreno varicoso implica piel seca, serodermia y presencia de eczemas, aparte de una úlcera varicosa. Eso lo leen bien con detenimiento. Estamos viendo las fotos principalmente. Un terreno varicoso, donde vemos también los trastornos de pigmentación que va teniendo los pacientes. El esteatóxico, o sea, por piel seca, es frecuente en personas ancianas. Entonces la característica de la piel seca es una característica de la edad, por eso las cremas humectantes con vitamina A o con vitamina A y E entran en las obras sociales, por ejemplo PAMI.
no como un lujo, sino porque la piel se seca con los años, hay menos secreción sebácea, menos transpiración. Esto es lo que se llama piel craquelé, o sea, la piel seca que se cuartea. El eczema nunular es este eczema redondo en forma de monedas, que muchas veces incluso puede ser por estrés. O sea, este eczema redondeado que trae en contacto en diagnóstico diferencial, por ejemplo, con dermatofisia, son formas redondeadas de eczema. Bueno, la bibliografía. Yo termino por la hora, porque